Muy buenas tardes con todos los que pueden visualizar esta presentación el día de hoy. Vamos a exponer sobre una revisión del artículo Los efectos del estímulo fiscal financiado con dinero en una economía pequeña y abierta para el curso de modelamiento matemático para economistas. En este caso, mi grupo se conforma por mi persona, Luis Jorge Onofre Mani, Rocío Araceli Quispe Catari, Joel Quispe Ancori, Geraldine Tello Charca, Juan Vilca Canaveri, Elian Paco Quispe, Susana Choquehuanca Condori y Caroline Toque Flores. Vamos a hacer una explicación que sea lo más adecuada para su comprensión, como también vamos a hacer una explicación de alguno de un par de los 7 modelos que se han analizado dentro dentro de este artículo de investigación. Entonces, para poder dar contexto, primero, indicar que este paper analiza los estímulos fiscales que son financiados con dinero o que también pueden ser financiados con deuda. Al decir con dinero nos expresamos al caso de que el país pueda imprimir dinero para poder realizar el estímulo fiscal, ¿no? Dado que muchas economías de la OCDE enfrentan tasas de interés bajas, este debate sigue siendo algo relevante porque tenemos dos tipos de herramientas que pueden tener repercusión bajo ciertas circunstancias, mejor o peores. ¿Ya? En- Sin embargo, normalmente el estímulo bajo el cual se basó el paper, que era de Gali de 2013, es un modelo para economía cerrada. No obstante, actualmente, por no decir todos los países, vivimos en una situación de globalización, por lo tanto, vivir en una economía cerrada es muy improbable. Y para el caso peruano es más aún algo más explícito. Nosotros vivimos y dependemos de una economía abierta. ¿Ya? En ese mismo espacio también Galí compara tres escenarios, lo que es el estímulo fiscal con deuda, la ausencia de respuesta fiscal y donde indica que los resultados es más eficaz en economía, indica que los estímulos fiscales con emisión monetaria son más eficaces en economías abiertas, ya que favorece a la depreciación del tipo de cambio y mitiga mejor los efectos negativos. El método de investigación que utilizó fue la ampliación del modelo de Gali de 2013, adaptándolo a un contexto de una economía pequeña y abierta, lo cual lo hace aplicable para un país como lo es el Perú. El enfoque es cuantitativo y computacional y hace simulaciones en base al impacto de las políticas fiscales financiadas con dinero, el FEM, o con deuda, ante un choque de demanda, tanto en presencia como en ausencia de una trampa de liquidez. Recordemos que también la trampa de la liquidez hace referencia cuando la tasa de interés está muy cerca a cero y se encuentra en ese nivel, ¿no? Cercano a cero y se mantiene muy cerca a cero, casi cero, lo cual hace que ciertas políticas fiscales o monetarias no actúen o no tengan los mismos efectos sobre la economía. El enfoque de la investigación es teórico y deductivo, basado en un modelo neo-keynesiano extendido. Se simulan respuestas dinámicas de variables como el PBI, inflación, tipo de cambio y balanza comercial ante distintos regímenes fiscales, de los cuales también se miden cómo es que los efectos sobre los componentes, tanto del PBI, inflación, tipo de cambio, ¿no? Que vienen a ser principalmente la tasa de interés nominal, la tasa de interés real, entre otros. La modelación se complementa con análisis computacional y calibrada basada en literatura especializada, los cuales van a ser medidos a través del software de MATLAB en Dinare. El tipo de diseño de investigación se trata de una investigación teórica y exploratoria con simulaciones numéricas. El diseño se basa en extensión de un modelo abierto, intervenciones fiscales, gasto público, recorte de impuestos, los escenarios, emisión monetaria y con deuda, simulación de efectos macroeconómicos bajo diferentes grados de apertura. La población y muestra, como estamos hablando en este caso de simulaciones, no se muestra una muestra empírica. El modelo representa economías pequeñas y abiertas como la de los países de la OCDE. La calibración se realiza con parámetros representativos de economías como la canadiense.
La recolección de datos, nuevamente, como estamos hablando de una simulación, no se recolectan datos empíricos, se emplean parámetros calibrados extraídos de los estudios de Gali y Mondansely del 2005, incluyendo lo que es el grado de apertura, la elasticidad de sustitución y la tasa de descuento. Y las variables que se han utilizado dentro del modelo son el Producto Interno Bruto, el consumo, gasto público, deuda pública, emisión monetaria, inflación, tasa de interés real, tasa de interés nominal y la balanza comercial. Ahora, ¿cómo se ha realizado el procesamiento de datos? Mediante simulaciones numéricas. Primero, calibrando los parámetros según la literatura y simulando las respuestas de acuerdo a los estímulos de emisión monetaria y la deuda. Se hace un cálculo para los multiplicadores fiscales y se hace un análisis comparativo de los resultados bajo distintos grados de apertura. Por eso los escenarios que vamos a ver una gran cantidad de gráficos, eh, los cuales tienen su explicación bajo la simulación que se vaya a aplicar. Entonces, comenzamos primero con este estímulo que es en tiempos normales una reducción de impuestos y una transferencia perfecta. Adelante, por favor. Ok, gracias. En esta sección se va a presentar los resultados de una simulación realizada en INARE sobre una economía pequeña y abierta que implementa una política de reducción de impuestos financiada con una emisión monetaria conocida como un esquema llamado Money Finance, el cual el escenario se sitúa en tiempos normales, es decir, que cuando las tasas de interés nominal no está restringida por el límite inferior cero, y además se asume una transmisión perfecta del tipo de cambio hacia los precios de bienes importados. En esta simulación está basada en el modelo propuesto por Ocano y Eugich, que extiende el trabajo de Giorgi Gali a un contexto de economías abiertas. A continuación, le voy a presentar los resultados dinámicos de las principales variables macroeconómicas. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Ok, vamos a entrar a lo que es el MATLAB. Aquí podemos ver todos los códigos, el cual lo vamos a hacer correr. Y nos va a presentar lo que son las gráficas. Ok, sí se logra visualizar, ¿correcto? Sí. Ok, en este gráfico, como les presento, presenta 12 gráficas que muestran cómo responde diversas variables macroeconómicas tras un recorte de impuestos en este contexto. Vamos a iniciar con la primera gráfica, que es esta de aquí, el cual se observa que tiene un aumento inicial significativo del producto, el cual alcanza un máximo cercano a 0.45 y luego se disipa rápidamente en menos de 10 trimestres. Esto refleja que la política fiscal es efectiva en activar la demanda agregada en corto plazo. El siguiente, la gráfica es que el consumo también se incrementa de forma inmediata, llegando a cerca de 0.3 y cae rápidamente. Esta es una respuesta que está asociada al mayor ingreso disponible producto de la reducción de impuestos. En el gráfico 3, la inflación generada se eleva de forma brusca al inicio, alrededor del 0.4, debido a un aumento de la demanda interna y al efecto del tipo de cambio sobre los precios. Luego se puede estabilizar rápidamente. En el gráfico 4, el tipo de interés nominal responde primero cayendo brevemente, lo que es la fase de relajación, y luego sube ligeramente hasta estabilizarse, reflejando así una respuesta endógena a la inflación para así poder contenerla. En el gráfico número 5,
podemos observar que la deuda pública se mantiene constante, es una línea plana, es constante como se espera bajo un estímulo del tipo de money finance, donde no se recurre al endeudamiento. En el gráfico 6, contrario a lo esperado, el crecimiento del dinero cae bruscamente después del pico inicial. Esto se debe a que el aumento de la inflación genera ingresos fiscales, reduciendo así la necesidad de poder emitir más dinero. En el gráfico 7, estos impuestos caen de inmediato a casi -1, ya que este porcentaje equivale al estímulo, y luego se estabiliza. Esta caída refleja lo que es la política activa de una reducción tributaria. En el gráfico número 8 podemos ver que la tasa de interés real cae inicialmente, facilitando lo que es el consumo presente. Posteriormente se recupera a niveles cercanos a cero a medida que se normalicen estos precios y las tasas. En el 9, el tipo de cambio nominal se deprecia, cae a 0.7, lo cual el aumento del precio de los bienes importados está en depreciación. Esto tiene efectos sobre la inflación y los términos de intercambio. En el 10, estos términos de intercambio empeoran, suben a 0.45, que los bienes importados se encarecen. Esto favorece lo que es un consumo de bien domesticados. En el gráfico número 11, la inflación doméstica de bienes locales sube hasta un 0.3 y cae rápidamente, reflejando la presión de la mayor demanda interna sobre los precios nacionales. En el gráfico número 12, para poder terminar, la inflación de bienes importados refleja que sube a más del 0.6. Esto debido a la depreciación del tipo de cambio con el pass-through perfecto. Esta variable impulsa lo que es la inflación general al inicio. En conclusión, podemos indicar que confirma un recorte de impuestos financiados con una emisión monetaria puede ser muy efectivo para poder estimular lo que es una economía en corto plazo, especialmente en economías abiertas con fuerte transmisión de intercambio, del tipo de intercambio. Aunque no se genere lo que es una deuda pública adicional, el costo de estas políticas es un aumento significativo y transitorio de la inflación. Este tipo de cambio actúa como un canal clave, ¿no? Para poder transmitir estos efectos externos hacia los precios internos. Eso sería todo. Paso la parte, mi compañero. Ok. Permíteme un momento, Joel. Ya, adelante. Okay. ¿Se puede ver la pantalla? Confirmen. Sí, adelante. Ok. Disculparán por el ruido. Hay una mascota por aquí presente. Ya. Para continuar con el modelo, con los modelos, el segundo modelo trata de explicar el efecto de un shock que se aplica para el modelo anteriormente mencionado por Caroline. Este modelo representa una economía pequeña y abierta que enfrenta una trampa de liquidez. Se utiliza para estudiar los efectos dinámicos de un estímulo fiscal monetario, es decir, un aumento del gasto público financiado con emisión monetaria en presencia de rigidez nominal del tipo de cambio y también en un tipo de cambio flexible e interacción externa, en este caso, ¿no? Ahora, la estructura general del modelo implica un modelo, como mencionaron, un modelo DCGE. Las principales variables son el PBI y el consumo, que se mencionaron anteriormente. Las variables clave, en este caso, son los
las variables endógenas que toma en cuenta el modelo, que son el PBI, el consumo, la inflación, la emisión monetaria, el tipo de cambio nominal, la inflación, y entre otros. Ahora, los mecanismos internos que usa el modelo, en el artículo se menciona varios mecanismos que son como la curva IS, la curva de Philip doméstica, la política monetaria con trampa de liquidez, también la política fiscal. Ahora, el rol de las variables exógenas. En este caso hay 4 variables que usa el modelo, que vienen a ser el shock del gasto público, shock negativo de la demanda, también usa el contexto externo de cada país, y el shock fiscal autónomo, que a través de la afectación de los impuestos que aplica el Estado. Ya, eso se explica en todo el modelo. Las ecuaciones se encuentran indicadas a continuación aquí en la parte de modelos, como mencionaba, el consumo, el PBI, la inflación. Esos son parámetros que usa el modelo para darnos noción de qué sucede cuando se aplica un aumento del gasto público, ¿no? En este caso, y un shock de la demanda negativa. Ahora, vamos a correr el modelo que viene a ser aquí. Esperemos. ¿Se logra observar la imagen aquí? No, solo está el MATLAB. Ok. Está un poco lento. ¿Sí? A ver si me voy a compartir de nuevo. Ya. En este caso voy a dejar de compartir y puedes compartir o no los resultados, si no se va a demorar esto. Ok. Baja abajo en la imagen. Ahí. Zoom si puedes colocarla. Ya. Aquí hay los resultados que se obtienen después de aplicar ese shock de la demanda, o el aumento del gasto público que tiene en un contexto de trampa de liquidez que menciona el modelo, ¿no? Ahora, hay datos importantes de aquí. La gráfica del response of output, como se observa, se recupera con este shock. En la inflación revierte la deflación, incluso con el pass-through imperfecto, que viene a ser el tipo de cambio, ¿no? En este caso, ¿cómo afecta el tipo de cambio a los precios reales? Eso viene a ser el pass-through. Ahora, la tasa de interés nominal queda en el límite 0 y sube gradualmente hacia, tiende a volver a estacionario en este caso. Ahora, el tipo de cambio se deprecia, mejora la competitividad,
el término de intercambio empeora, favoreciendo la demanda de bienes nacionales. La deuda pública se estabiliza sin necesidad de subir impuestos gracias al impuesto de inflacionario. En este caso, en cada una de las gráficas, las principales son las que mencioné y algunas a tomar en cuenta son la tasa real del consumo, que disminuye y viene a ser la gráfica, la gráfica 8, otros tipo de cambio nominal que se depreciaba, que viene a ser la gráfica número 9, la inflación doméstica, que viene a ser la gráfica 12, 11, sí, 11, que favorece la producción interna, ¿no? O si no aumenta y estabiliza la economía en este caso. Con eso se terminaría el modelo así explicado. Paso a la siguiente. Un momento. Ya. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el shock del gasto público financiado con dinero, por lo cual primero voy a hacer una descripción de lo que se trata de mostrar en este modelo. Y en contextos generales se simula también dentro de un contexto de economía pequeña y abierta, lo que es bajo una trampa de liquidez, ¿no? El zero lower bounds, que donde la tasa de interés nominal puede bajar, es muy cercana a cero, y en este caso, dentro del modelo que se corre dentro del DCG, incluso llega a un punto negativo. Ese es en el caso de la tasa internominal. Ahora, el shock aplicado se aplica a un shock negativo de demanda, lo cual va a tener como efectos dentro del aspecto de la producción, la tasa de interés, el tema también del tipo de cambio, y el modelo incorpora lo que son precios rígidos. Hay un perfect pass-through, es decir, que los precios importados se transmiten directamente al tipo de cambio. Hay una regla fiscal basada en la deuda. El consumo, la producción, la deuda y la inflación son modeladas en términos de logaritmos lineales desviadas al estado estacionario, porque se busca identificar en qué tiempo es que llega el estado estacionario nuevamente estas variables y qué es lo que pasa con estas variables bajo el shock de demanda negativo. Eh, Ahora, a ver, no sé si se podría, compañera Geraldine, ¿me podrías apoyar en esa parte con la presentación de los gráficos para correr el modelo? Sí, un momento. Ok. Ya, entonces también nos presentan un modelo, eh, tal como se presentaron anteriormente, en caso de mis compañeros, y se generan un total de 12 gráficas para poder analizar el impulso de respuestas del modelo de DCG simulado a través del Linare en respuesta a este shock. Entonces, a ver, ya, estos son los gráficos que tenemos, ¿no? Response of output, response of consumption, response of inflation, response of nominal interest rate, etc. Entonces voy a explicar cada uno de ellos. El primer gráfico, vemos que inicialmente cae y luego hay un rebote, ¿verdad? Entonces, pero este es breve y está por encima del nivel base. Luego converge a su estado estacionario. Esto nos trata de explicar un efecto transitorio de un shock negativo inicial, que después pasa a una política, bueno, que después pasa a un estado estacionario. Luego, lo que podemos visualizar en la segunda gráfica es cómo disminuye el tema de la variable marcadamente, porque los agentes reducen el gasto al enfrentar menor ingreso esperado.
Entonces vemos que la producción, no, si la producción es negativa y hay coincidencias inciertas. Luego, con respecto a la inflación, esta permanece en cero casi en toda la trayectoria y se confirma que el modelo simula una trampa de liquidez, ¿no? Que es lo que se estaba tratando de explicar, donde los precios son bastante, eh, bueno, donde los precios no responden al shock por el tema de que se encuentra en un estado eh, donde se está dando la trampa de liquidez, donde nuestras herramientas fiscales y monetarias tienen un efecto muy bajo sobre esta variable. Con respecto a la tasa de interés nominal, la respuesta es que baja rápidamente y luego queda anclada al límite inferior, cumpliendo la condición del estado de la trampa de liquidez. En el caso de la deuda, aumenta progresivamente, el gobierno compensa la caída de la demanda agregada con mayor gasto financiado con deuda. Ahora, en el caso del crecimiento monetario, vemos que tiene una caída transitoria y luego se estabiliza. Y este comportamiento viene de la identidad monetaria. Con respecto a los impuestos, a la parte fiscal, esta cae inicialmente y luego suben gradualmente como parte de una consolidación fiscal. Y luego con respecto al interés, a la tasa de interés eh, y su efecto sobre el consumo, vemos que esta disminuye bruscamente y se estabiliza posteriormente, lo cual incentiva el consumo en el margen, aunque no lo suficientemente para revertir la caída inicial. En el caso de la tasa de interés, no, del tipo de cambio nominal, vemos que se deprecia inicialmente, el shock negativo debilita la moneda local, pero luego vuelve al equilibrio. Sabemos que con respecto a la tasa de interés, digo, al tipo de cambio, existe siempre esta función, ya que estamos en un mercado abierto con respecto a la dinámica que existe entre exportaciones e importaciones, lo cual nos ayuda a poder volver a un estado de equilibrio. Y con respecto a los términos de intercambio, estos suben temporalmente por la depreciación nominal, pero vuelve a la media. Luego la inflación doméstica aumenta levemente y regresa. Esto es porque es la única forma de que la inflación tenga algo de movimiento, ya que hay un efecto muy claro por el tipo de cambio y la rigidez de precios. Y con respecto a la inflación, esto es por la importación. Esta baja inicialmente, luego se estabiliza. La caída refleja el impacto del shock de la demanda de los bienes importados. Y bueno, esa sería toda la explicación de los gráficos y del modelo DCG que se aplica para este caso. Sí. Continuamos con el siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el resultado 4, que es la dinámica de la recesión en una trampa de liquidez sin respuesta fiscal. Bueno, básicamente es lo mismo, más o menos lo mismo que lo anterior, solo que en este caso el pass-through es imperfecto. Se analiza igual una economía pequeña, abierta y con un shock de demanda adverso. Y bueno, las calibraciones, o sea, los datos que le da el autor, lo explica en el paper. También este es con un supuesto de
previsión perfecta para capturar el efecto del límite inferior cero, que lo vamos a ver en las gráficas. Voy a presentar el código. Ya. Bueno, este vendría a ser el código. Aquí están los datos que ha calibrado el autor. Y estas son las ecuaciones que toman en cuenta las familias, en este caso estas dos, a la inflación, a las empresas, al banco, a la política monetaria. Y el resultado sería este, que, bueno, para iniciar, como no hay respuesta fiscal en este caso, es decir, que ocurre el shock de demanda, pero no se hace ningún estímulo fiscal, por lo tanto no hay acción en la deuda o en los impuestos, por eso es que se muestra con pendiente negativa, es decir, que va bajando, igual en los impuestos. Después, en cuanto al consumo, dado que bajan los ingresos, aquí podemos ver la tasa real de consumo que baja también, y como disminuye el producto, el empleo, el poder adquisitivo también se contraen, por lo tanto acá en la respuesta del consumo también baja. Ahora hay que aclarar que el shock de demanda ocurre durante el periodo 0 al periodo 6, por eso acá este es su punto más bajo. En cuanto a la producción, también cae drásticamente y el tipo de cambio más bien se aprecia. Aquí vemos que la inflación doméstica es paradójicamente, la inflación doméstica tiene una pendiente positiva y la inflación de los productos importados tiene una pendiente negativa. Y esto se ve porque el pass-through es imperfecto, es decir, que hay una rigidez en los precios internos que hacen que como la producción está disminuyendo, se supone que los precios internos deberían bajar también. Pero como hay un pass-through imperfecto, entonces estos son más rígidos y entonces caen mucho más lento que de los bienes importados. Entonces parecería que la inflación es positiva, ya que aquí hay una deflación. Ahora, bueno, el reflejo de todo esto, de la tasa de cambio nominal, de la inflación doméstica y extranjera, es que los términos de intercambios son positivos. Ahora, si bien acá hay una inflación positiva doméstica, si se suma estas dos, como resultado da una deflación que se puede notar en esta gráfica de aquí. Y el límite inferior cero no lo habíamos mostrado. El límite inferior cero se muestra en esta gráfica que llega a este mínimo y donde ya no puede bajar más. Y bueno, finalmente la respuesta del crecimiento monetario es que en ausencia de un estímulo fiscal, pues el Banco Central no hace nada. Entonces, el crecimiento de dinero no contrarresta la deflación que existe, como se ve aquí, y por lo tanto tampoco impulsa el consumo, y más bien se ve una caída en el periodo 6 en su punto más bajo. ¿Puedes volver a presentar la pantalla? Más abajo. Sí. Y ya, bueno, con esto hemos visto que con una falta de respuesta fiscal en una economía pequeña y abierta y durante una trampa de liquidez,
la depresión que ocurre es mucho más severa, sobre todo porque la economía es abierta y tiene efectos de los precios externos, y que la interacción entre el límite inferior cero, la deflación y el aumento de la carga de la deuda crea un círculo vicioso que impide la recuperación, lo que resalta la necesidad de aplicar una política fiscal activa. Gracias. Ok, continuamos con el recorte tributario, o bueno, el efecto de un recorte tributario bajo la condición del límite inferior cero con traspaso perfecto de tipo de cambio, ¿no? Como ya se ha mencionado anteriormente, se analiza el contexto de una economía pequeña, abierta, que enfrenta una etapa de liquidez. Y bueno, se observa un recorte de impuestos financiado mediante la emisión monetaria, la cual resulta altamente eficaz para estabilizar tanto el producto como la inflación del índice de precios al consumidor. Y bueno, este resultado contrasta con la ineficacia de lo que es el estímulo fiscal, de otra manera financiado con deuda en vez de emisión monetaria, ¿no? Y bueno, en las mismas condiciones. Voy a presentar mi modelo el modelo de este caso en MATLAB. Ok. Dentro del modelo se tienen 23 variables endógenas, teniendo el producto, el consumo, la inflación, el interés nominal, la deuda pública, la demanda, o bueno, la base monetaria, el trabajo, tasas de interés, precios domésticos, importados extranjeros, transferencias fiscales y la tasa natural de interés. Y variables exógenas como el shock fiscal, el shock sobre el PBI externo, el shock del gasto público y el shock sobre la tasa natural. Asimismo tenemos parámetros como la apertura comercial, elasticidad intertemporal, la tasa de descuento, rigidez de precios y demás. Y dentro de las ecuaciones del modelo están las ecuaciones del consumo intertemporal, el de la demanda agregada, las condiciones de Euler, inflación y trabajo, las reglas fiscales, la deuda pública, las restricciones del límite inferior y las ecuaciones auxiliares, ¿no? Después de las ecuaciones del modelo tenemos las condiciones iniciales, donde la producción y el consumo es cero, al igual que la inflación. Y se halla el estado estacionario, se simulan los shocks y tenemos como resultado los gráficos. Voy a dejar de presentar para que puedan observar en las diapositivas los gráficos. Ok. Durante el choque negativo de la demanda, donde se reduce la tasa de interés nominal hasta su límite inferior es cero, se produce una caída en la inflación de bienes domésticos junto con una depreciación del tipo de cambio nominal que pueden observar en las gráficas en pantalla, lo cual intensifica la deflación del índice de precios del consumidor. Y bueno, dentro de todo este contexto, el recorte de impuestos financiado con dinero ejerce presión para aumentar el índice de precios al consumidor y la inflación de los bienes nacionales, lo que a su vez provoca una depreciación del tipo de cambio nominal. Esto ocurre porque, bueno, uno de los supuestos que se han visto inicialmente del modelo es que la paridad del poder adquisitivo es aplicable también a largo plazo dentro del modelo, ¿no? Y bueno, un aumento del índice de precios del consumidor a largo plazo requiere también una depreciación del tipo de cambio nominal.
y esto lleva a un empeoramiento de los términos de intercambio. Esto se debe pues a que el precio de los bienes importados, bueno, el precio de los bienes importados aumenta directamente con la depreciación del tipo de cambio, y este deterioro genera una reasignación del gasto hacia los bienes, es decir, los bienes importados se vuelven más caros y por lo que la demanda se desvía hacia los bienes producidos internamente, impulsando de esta manera la producción local y contribuyendo a la recuperación del Producto Interno. Ahora, ¿qué sucede con cuál es la respuesta de la tasa de interés nominal? Una de las ventajas de esta manera o este estímulo de la emisión monetaria, o bueno, el financiamiento con la emisión monetaria, es que impide que la tasa de interés nominal aumente o se dispare de manera prematura, lo cual ocurre en el caso donde no observamos una respuesta por parte de las políticas fiscales, ¿no? Y bueno, esto permite que la tasa de interés real de consumo se mantenga negativa por más tiempo, lo que apoya el consumo, incluso si su recuperación no es tan vigorosa como en una economía cerrada. Y bueno, la recuperación de la tasa de interés nominal solo comienza después del shock adverso, después de que el shock desaparece. Ok, bueno, en síntesis, en un contexto de una trampa de liquidez con perfecta transmisión de dinero, esta política que se aplica, que es un recorte de impuestos, es muy efectiva. No solo estabiliza la producción y la inflación, sino que lo hace de una manera que compensa los efectos negativos, o bueno, las amplificaciones negativas inherentes a una economía abierta, ¿no? Y siendo incluso esta política más eficaz en una economía abierta que en una economía cerrada. Ok. Con esto concluyo con esta parte con este caso. Gracias, Araceli. Siguiente, por favor. Siguiente, compañeros. Si tiene Mientras se problema para alista poder pasar al Manuel, siguiente compañero. Luis, pasa hay a la que siguiente acotar una cosa. diapositiva. El modelo hace 2100 simulaciones y pretende hacer una proyección perfecta a futuro, ¿no? Para esas 2100 simulaciones en este caso. Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A ver, para empezar voy a compartir pantalla. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve correctamente todo?
Ok. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Manuel Vilca y en mi parte del trabajo principalmente me encargo de analizar un modelo dinámico de equilibrio general, el cual está encargado de evaluar los efectos de un shock de gasto público financiado con emisión monetaria. Este tipo de financiamiento, conocido como Money Financed Fiscal Shock, principalmente se considera en escenarios donde la economía enfrenta una trampa de liquidez. Como sabemos nosotros, la trampa de liquidez es cuando las tasas de interés nominales han llegado a su límite inferior y la política monetaria tradicional ya no es efectiva. Este enfoque principalmente resulta clave porque explora herramientas alternativas para que se pueda reactivar la economía sin recurrir a un endeudamiento público. Resultados. Bueno, a ver, resultados. En la siguiente gráfica, principalmente lo que podemos observar son las respuestas de las principales variables económicas al impulso fiscal. Por ejemplo, el producto y el consumo presentan una reacción positiva inicial, reflejando el estímulo de la demanda agregada. Por otra parte, la inflación general y de bienes nacionales aumenta moderadamente como consecuencia del mayor gasto y la emisión. La tasa de interés nominal cae, especialmente relevante bajo SLB, donde se requiere mayor estímulo. Además de esto, también se aprecian efectos sobre el tipo de cambio y las exportaciones netas, lo que confirma la relevancia de este tipo de análisis para economías abiertas. Como conclusión, puedo decir que este ejercicio cuantitativo respalda una de las conclusiones más importantes del artículo base, cuando podemos ver que la política monetaria se encuentra limitada por SLB. El estímulo fiscal financiado con dinero puede ser más eficaz que el tradicional financiadamente, que es principalmente financiado con deuda. Por otra parte, este mecanismo también nos permite estabilizar la producción y la inflación sin generar presión sobre los niveles de deuda, lo cual es especialmente valioso para países con espacio fiscal limitado. En resumen, este modelo nos ayuda a poder aportar evidencia sólida a favor del uso correcto de la emisión monetaria como herramienta de política en contextos críticos. Y bueno, ahora me gustaría presentarles lo que fue mi MATLAB. A ver, un momento, por favor. Ok, a ver, para empezar voy a correr el código que usé para el MATLAB. Ok, como podemos ver, en mi caso, yo trabajé con un archivo .mod, el cual ya contenía el modelo DSG diseñado para simular qué es lo que pasaría en caso de un aumento del gasto público que es financiado con emisión monetaria, como ya mencionamos. Este modelo está calibrado para una economía pequeña y abierta y fue ejecutado en MATLAB con el uso de Diner, como pudimos ver, y el código, bueno, como podemos ver en pantalla, define las variables y parámetros claves, también plantea las ecuaciones del modelo y luego simula un escenario de trampa de liquidez, es decir, como mencionamos, cuando la tasa de interés nominal ya no puede bajar más de su límite. Al correr el modelo se generan gráficos que en un momento les voy a mostrar, los cuales muestran cómo reaccionan variables como lo son el PBI, el consumo, la inflación, la deuda y el tipo de cambio ante este tipo de estímulo fiscal. A ver, me parece que no se están viendo los gráficos. Denme un segundo, por favor. Ok, bueno, a continuación estamos viendo los gráficos. Para empezar, en el primer gráfico, ¿qué es lo que podemos ver? En el primer gráfico podemos ver que sube con fuerza tras el shock y luego se estabiliza.
Además de esto, el gasto público genera un impulso positivo en en el PBI. En el segundo gráfico podemos ver que aumenta de forma sostenida y además los hogares consumen más ante un mayor pues, ingreso y una menor tasa real, ¿no? En el tercer gráfico podemos ver que la inflación general aumenta ligeramente y refleja mayor demanda y crecimiento monetario. En el cuarto gráfico podemos ver que cae bruscamente tocando el CLV y la política monetaria intenta acomodar este shock fiscal, ¿no? En el quinto gráfico podemos ver que se mantiene casi en cero, sin embargo el estímulo se financia con emisión y no con deuda. En el sexto gráfico podemos ver que hay un fuerte crecimiento monetario inicial, se emite dinero para cubrir el gasto público y sube mínimamente y luego se ajusta, ¿no? Bueno, en el séptimo gráfico podemos ver que refleja un leve efecto fiscal indirecto. En el octavo podemos ver que al inicio baja y después el costo de consumir actualmente cae y esto es algo que incentiva el gasto. En el noveno gráfico podemos ver que se deprecia. Esto significa que sube tipo de cambio, la moneda pierde valor frente a la economía pues, a un nivel internacional. En el décimo gráfico podemos ver que caen los términos de intercambio y además el país exporta pues, relativamente más barato, ¿no? Eso es lo que significa. En el onceavo gráfico podemos ver que sube, aunque con algo de rezago, y los precios internos responden a la expansión. Y ya en el último gráfico podemos ver que sube tras la depreciación cambiaria y los bienes importados se encarecen. Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención, le doy pase a mi compañera. Ya. Eh, Ahora vamos a pasar un momento, voy a presentarlas. Bueno, Sí, sí, creo que te pasaste mis diapositivas, no sé si fue antes del compañero. ok, ok. Es el tema de los efectos, sí. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a ver sobre los efectos de un aumento del gasto público en tiempos normales. Por favor, Geraldine, si me ayudas con el código. Sí, sí. Ya, mientras que va presentando esta simulación, ¿por qué en tiempos normales? ¿Por qué no hay restricciones como una trampa de liquidez o una crisis? El modelo también se asume que los precios no son perfectamente flexibles, pero se ajustan con el tiempo. A ver. Ya. Código, Gerald, por favor. Ya listo. En el modelo podemos ver el tema de las variables endógenas, que son el producto, que es el PBI, el consumo agregado, la inflación total, la tasa de interés nominal, el nivel de deuda pública, los términos de intercambio, la inflación de bienes domésticos y externos, la tasa de interés real relevante para el consumo. Después tenemos las variables exógenas, que son variables que generan perturbaciones externas, que son conocidas como los shocks. Por ejemplo, tenemos el delta, que es el shock del gasto público, y los otros shock potenciales tenemos a los consumos y a la política fiscal. Después tenemos los parámetros calibrados. También tenemos, se definen las variables específicas de los parámetros que rigen el comportamiento de los agentes del mercado. Por ejemplo, algunos importantes son el parámetro NU, que es un grado de apertura de la economía, es el comercio,
el sigma, la versión relativa al riesgo, que es la elasticidad intertemporal del consumo. Bueno, después tenemos el sistema de ecuaciones del modelo. Se simulan las ecuaciones de función de consumo, de producción agregada, sobre las expectativas y la tasa de interés real. También está la ecuación de la curva de Phillips, el empleo, la dinámica de la deuda pública, la política fiscal, la definición de términos de intercambio y tipo de cambio, el shock fiscal. Después, en el modelo se calcula el estado estacionario y se verifica. Y ya después vamos a explicar la simulación y los gráficos que nos bota el modelo. Ya, listo. Tenemos 12 gráficos. En el primer gráfico es sobre el producto, que se aumenta de forma inmediata a través del shock fiscal, que esto refleja un efecto expansivo a mayor gasto público, pero luego cae rápidamente y vuelve al estado estacionario. Entonces, lo que significa que la política fiscal genera un estímulo de corto plazo sobre el producto. Después tenemos el gráfico del consumo, que se incrementa ligeramente al inicio, pero mucho menos que la producción. La respuesta al shock es más moderada y transitoria. Entonces, lo que quiere decir el gráfico es que parte del estímulo se destina al ahorro o a pagar impuestos futuros, lo cual esto representa una propensión marginal a consumir muy baja. Después tenemos el gráfico para el tema de la inflación. Lo que dice es que la inflación aumenta tras el estímulo, pero luego vuelve a cero. Lo que quiere decir es que la demanda agregada presiona los precios de alza, aunque el efecto es transitorio. Después, la respuesta al tipo de interés nominal, donde nos dice que la tasa sube inicialmente en la línea con la regla de Taylor, ya que la política monetaria responde al aumento inflacionario, pero luego converge a su nivel de equilibrio. Entonces, lo que dice que la política monetaria pues, reactiva ante una inflación. Bueno, en el gráfico 5, nos aparece, digamos, aparece plana. Bueno, lo que se interpretó es que hay un problema de calibración en el modelo, ya explícitamente del modelo. Bueno, en el gráfico 6, es sobre la base monetaria, que aumenta fuertemente inicialmente, pero luego cae, donde se refleja el financiamiento monetario del gasto. Entonces, quiere decir que el estímulo fiscal se acompaña de expansión monetaria en el corto plazo. Igual para el gráfico 7 también, no sé, o sea, la simulación, digamos que no se explica con claridad, también es por temas del modelo, porque esté mal escalado, o también la calibración. Ya, bien, en el octavo gráfico, sobre la tasa de interés de consumo, que se vuelve negativa ligeramente, lo que implica que los consumidores se enfrentan tasas de interés reales algo menores de manera temporal. Entonces quiere decir que el consumo presente se vuelve relativamente más atractivo. Después, en el noveno gráfico, tenemos sobre la tasa de interés que aumenta, o sea que la depreciación del tipo de cambio nominal tras el shock que sucede, pero luego lentamente vuelve al equilibrio. En el gráfico número 10, la respuesta a los términos de intercambio, que mejora, aumenta en el corto plazo, pero también vuelve de manera rápida al equilibrio. Entonces, quiere decir que si se encarecen los bienes importados en relación a los nacionales inicialmente. Bueno, en el gráfico número 11, que es de la inflación, que aumenta fuertemente pero luego se disipa, esto significa que el impulso fiscal eleva los precios internos debido a una mayor demanda.
Y en el último gráfico, sube o sea, el tema de inflación sube tras el shock aplicado, pero con un pico más alto que la tasa de inflación, lo que quiere decir que la depreciación del tipo de cambio hace que los bienes importados también suban de precio. Eso sería todo. ¿Se me logra escuchar? Sí. Ya. Ahora pasamos a la parte de las conclusiones. Como hemos visto, se han evaluado diferentes estímulos fiscales, ya sea con recorte de impuestos o con un aumento del gasto público. Todo ello englobado en esquemas de financiamiento con dinero o con deuda en una economía pequeña y con la diferenciación de Galí en una economía cerrada, tanto en contextos normales como en contextos de trampas de liquidez bajo un límite inferior cero. Siguiente diapositiva. Como se ha visto, en condiciones normales, el estímulo financiado con dinero ha generado un aumento tanto de la variable del consumo como la variable producto, sin comprometer la variable que es la deuda pública, aunque con un aumento proporcional o moderado de la inflación. Del mismo modo, bajo una trampa de liquidez, el estímulo financiado con dinero ha sido más efectivo que con la deuda, para de esta manera reactivar lo que es la economía, reducir la tasa de interés real e impulsar el consumo mediante la depreciación cambiaria y el efecto inflacionario. Siguiente diapositiva. Por último, la ausencia de política fiscal en escenarios con límite inferior cero profundiza la recesión. De esta manera va a agravar lo que es la deflación en una economía y va a generar un aumento persistente de la deuda. Con todo ello, se ha concluido que el financiamiento monetario puede ser una herramienta útil solo para estimular la economía en recesiones severas, pero siempre que se gestione de una manera mesurada respecto al riesgo financiero. Siguiente diapositiva. Ya. Estas serían las referencias bibliográficas y sería todo por parte del grupo número 1.